Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy se desarrollarán 3 de las lecciones del libro Educación Emocional en 20 lecciones de Efraín Bartolomé. El cuarto equipo está constituido por Aguado López Elsin Stephanie, Arias Lira Karina Guadalupe, García Chávez Paola Guillermina, González Ruiz Ameyali, Hernández Oregón Mireya, Martínez Girota María Fernanda y Sánchez Arabio Montserrat. Definición del campo. La psicología es el estudio del comportamiento o la conducta de los organismos vivos, donde este comportamiento es entendido como la interacción entre un organismo vivo y su medio ambiente. Para nuestra definición de conducta, necesitamos definir organismos vivos, interacción y ambiente. Comencemos. Para que exista la conducta, es necesario que exista un organismo vivo, pues cuando éste muere, deja de comportarse y por tanto deja de ser objeto de estudio para la psicología. La psicología trabaja con 3 tipos de organismos vivos. 1. Con los seres humanos. El trabajo con estos se encuentra en la imagen clásica del psicólogo clínico que se ha difundido por televisión. 2. El trabajo con animales. Podemos encontrar ratas, chimpancés y perros, que son empleados en la investigación dentro de los laboratorios. Y por último, las plantas, con las cuales se han llevado a cabo el estudio de fenómenos como los sensoriales. El segundo término a definir es la interacción. Esta se puede entender como una relación mutua y recíproca de control, donde en la imagen podemos observar que O, el organismo, incide sobre A, así como A, o el ambiente, incide sobre O. Por eso, se observa una flecha de 2 puntas, indicando que el organismo incide sobre su ambiente, así como el ambiente incide sobre el organismo, estableciendo una relación recíproca de control mutuo. Por último, se define el ambiente, que puede ser entendido como todo aquello que nos rodea, que si tomamos conciencia de ello, implica todo aquello que está fuera de nuestra piel, como nuestro perfume, nuestra ropa, nuestros zapatos, nuestro bolso, nuestro auto, nuestros amigos o nuestra familia. Unidad y diversidad de la conducta. Todo lo que un organismo vive hace en relación con su ambiente es conducta. Te estarás preguntando, ¿todo? Sí, todo. Imaginemos que una molécula de azúcar es integrada al cuerpo de una ameba. ¿Eso es conducta? Sí, ya que tenemos un organismo vivo, llamado ameba, interactuando con una molécula de azúcar que es parte de su ambiente. Otro ejemplo podría ser pintar el cuadro de la Guernica, ya que un hombre, al enterarse de un bombardeo por parte de la aviación alemana, imagina lo sucedido. Con esto, comienza a hacer trazos y trazos y trazos, lo que finalmente lo lleva a pintar esa maravilla aterrorizante del siglo XX, que se puede ver en la imagen. En este caso, un organismo vivo, llamado Pablo Picasso, interactuando con la información recibida acerca del bombardeo. Con sus pinceles, pinturas, sus lienzos y sus propios trazos sobre la superficie, efectúa la conducta de pintar el cuadro. En ambos casos, tenemos a organismos vivos interactuando con su ambiente. Y siempre que esto se cumpla, estaremos frente a un hecho conductual. Una clasificación del comportamiento. El universo de la conducta es amplio y parece infinito. Pero ¿cómo vamos a encontrarle sentido a un universo tan grande? Para estudiarlo y entenderlo, mejor necesitamos herramientas de comunicación más afinadas. Para ello, en las siguientes diapositivas, veremos la manera de deletrear la conducta, con la descripción de 4 diferentes tipos de conducta. Esta clasificación nos permitirá comunicarnos mejor al tratar de desempeñar fenómenos conductuales complicados con análisis conductuales multimodales. Por lo tanto,
entender y comunicar con más precisión la riqueza y las complicaciones del comportamiento. 1. Acción. Es el tipo de comportamiento más fácil de estudiar, ya que únicamente involucra movimiento muscular y resulta en consecuencia susceptible de observación. Para que se pueda clasificar así, es necesario que cumpla con 2 requisitos. 1. Que sea posible de observar un movimiento muscular al realizar X comportamiento. 2. Cualquier observador puede notar el movimiento involucrado en la conducta. 2. Sensopercepción. La sensopercepción es el segundo tipo de interacción entre el organismo y ambiente. No es tan fácil de detectar mediante la observación porque no siempre involucra movimientos musculares observables, pero en realidad el organismo vivo sí está interactuando con su ambiente al percibirlo con los sentidos. ¿A qué nos referimos con esto? Imagina que estás acostada en tu cama. A simple vista, cualquiera que pase por tu cuarto podría decir que no estás haciendo nada, pero en realidad, aún sin moverte, percibes los pasos de tu mamá sobre la madera del pasillo. Escuchas un claxon lejano. Percibes el aroma de la comida que se está cocinando. Percibes los colores, formas y distancias de las cosas en tu cuarto y percibes lo caliente y suave de tus cobertores. 3. Actividades cognitivas. Son modos de conducta mediante los cuales el organismo no interactúa con su ambiente real, sino con representaciones internas del mismo, y comprenden la imaginación y el pensamiento. Actividades que casi siempre ocurren juntas, por lo cual es importante distinguirlas. Imaginación. Representar con imágenes el ambiente internamente. Dentro de la mente fluye un torrente de imágenes como si pudiéramos mirar hacia adentro y ver la proyección de una película dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, imaginar un viaje, ver la maleta, ver el hotel al que llegaremos y el avión al que viajaremos. Pensamiento, que es algo verbal, un torrente de lenguaje, una conversación interna. Cuando se piensa, se puede dar cualidades que no tienen una representación concreta. A esto se le llama abstracción. Ejemplos de abstracción sería la calidad buena. El decir bueno no es algo que pueda verse, es un concepto, es una cualidad que solo se representa con palabras. Al no ser una cosa, no tiene una representación figurativa o imaginativa, por lo tanto, se puede aplicar a personas o cosas por igual. Para una mejor diferenciación de esto, pongamos a un sujeto que se despierta y se imagina que va a tomar un jugo de naranja. Ni siquiera sabe todavía si hay naranjas en su casa. Sin embargo, ya está imaginando el color del jugo y su sabor, mientras piensa en las vitaminas que tiene el jugo y lo sano que es. Otro ejemplo es un hombre en el tráfico. Se imagina la playa y el mar, mientras piensa que no podrá viajar, pues no tendrá vacaciones. En estos ejemplos se puede notar la unidad de estas actividades, lo unidas que están, sin embargo, la diferencia que hay entre ellas. 4. Emoción. Además de realizar acciones, percibir y pensar e imaginar, también tenemos sentimientos o emociones. Estos son modos complejos de comportamiento en donde se presenta un estado de gran excitación que está acompañado de cambios viscerales y glandulares. Cuando hablamos de modos complejos de comportamiento, nos referimos a que en una emoción hay una acción, sensopercepción, imaginación y pensamiento, además de los cambios viscerales y glandulares que ya se mencionaron anteriormente. El análisis conductual multimodal. Analizar es una operación del entendimiento que consiste en descomponer en todo en sus partes. A esta operación, que consiste en descomponer una conducta compleja para ver sus múltiples modos de comportamiento, se le llama
análisis conductual multimodal. Caso 1. A modo de ejemplo, y para practicar los conocimientos obtenidos hasta el momento, se propone el caso 1. Como antecedentes tenemos a Susana, una mujer de 32 años, llora en su recámara. Está muy deprimida porque hace 8 días, por hacer una prueba, le propuso a su novio romper la relación que había durado 2 años. Para su sorpresa, él aceptó de inmediato, se fue y hasta el momento no ha llamado. Se propone que se realice una ampliación de la historia para poder clasificar las conductas y realizar el análisis conductual multimodal del personaje. Para este caso sería: Susana llora desconsoladamente. ¿Qué hice?, se pregunta. Ya no soy una niña y sin embargo sigo cometiendo las mismas idioteces. ¿Por qué soy tan inmadura? Porque a mi edad me pongo a hacer esas pruebitas de niña de secundaria. Lo eché todo a perder. Siempre termino matando lo que amo. Soy una estúpida. Le sobreviene un acceso de llanto. Gime fuertemente, solloza. Poco a poco parece calmarse. Siente los ojos irritados y las lágrimas corriendo por sus mejillas. El líquido ha alcanzado las comisuras de sus labios y percibe el sabor salado de las lágrimas. Suspira. Le cuesta trabajo respirar, por lo que se estira dificultosamente hasta alcanzar la caja de pañuelos desechables. Toma uno y se suena ruidosamente. Ahora, el aire entra con más facilidad por sus fosas nasales. Siente frío. De pronto, su mirada se queda fija en una fotografía. Ella y él, en los buenos tiempos, en un restaurante donde celebraban su primer aniversario. ¿Y si ya tiene a otra?, se pregunta de nuevo, y entonces lo imagina celebrando su próximo aniversario en el mismo restaurante, pero con una mujer más guapa, más joven, y seguramente más inteligente y menos neurótica que yo. Se dice nuevamente. Una leve sonrisa parece surgir en su rostro, pero no dura mucho. No le importó. Yo creo que nunca me quiso y solo andaba conmigo por lástima. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Sus facciones se distorsionan y le sobreviene un nuevo acceso de llanto. Para la clasificación, se pide que del relato anterior se deban extraer los diferentes comportamientos del personaje y clasificarlos como en la tabla, que está dividida en acción, senso-percepción, actividades cognitivas, la cual se subdivide en imaginación y pensamiento, y por último, emoción. Caso 2. Ahora es tu turno. En este momento se te presentará un ejercicio que se enviará al final de la clase como evidencia de lo aprendido. De acuerdo con el ejemplo anterior, escribe un relato de no más de 15 renglones y clasifica las conductas como se muestra en la tabla de la diapositiva anterior. Los antecedentes de este caso son: un hombre de 39 años hace antesala para una entrevista de trabajo. Está muy nervioso. No lo olvides. Será tu actividad. Lección 3. Preeminencia de las actividades cognitivas. Actividades cognitivas y Homo sapiens. Las actividades cognitivas son las que nos hacen ser como somos. Fueron fundamentales en la evolución de nuestra especie. Aprendimos a hablar, a pensar, desarrollamos después la sensopercepción y la imaginación, superando así las desventajas conductuales que teníamos en relación con las demás especies. Las actividades cognitivas han crecido gracias a ellas mismas, desarrollando instrumentos de caza y agricultura, aumentando nuestra visión con el telescopio y el microscopio, creando métodos imaginativos con base en la escritura. Con esto, se puede decir que nuestra capacidad para pensar e imaginar ha evolucionado en virtud de que esas capacidades típicamente humanas se han
alimentado a sí mismas, pero en el área emocional no se ha visto el mismo avance que en otras áreas. Pareciera haber, sino, un retroceso, un severo estancamiento. Los seres humanos siguen llenándose de rencor, de odio, de miedo y de terrores absolutamente paralizantes. Se sigue experimentando enojo y depresión de maneras desbordadas. La gente sufre angustia, estados de pánico, agorafobia, ansiedad interpersonal, obsesiones y compulsiones. Un prejuicio. El prejuicio que existe consiste en que no es posible aplicar las actividades cognitivas al análisis de las emociones. Resulta erróneo y absurdo afirmar esto, ya que aplicar la razón, la imaginación y el pensamiento al conocimiento y estudio de las emociones es fundamental. Más aún, si la emoción es la más complicada de todas las formas de conducta. Esto lo han entendido la psicoterapia racional emotiva de Ellis, la psicoterapia cognitiva de Beck y la psicoterapia cognitivo-conductual en general. La terapia racional emotiva es una técnica psicoterapéutica de filiación cognitiva. Tiene como propósito emplear la razón, pensamiento e imaginación en el manejo de las emociones neuróticas. Tiene su inspiración en algunas obras griegas y romanas, específicamente en la del filósofo llamado Epicteto, quien era un esclavo en Roma. Él se sentía como un esclavo libre, a pesar de su estado, pues decidió generar un sistema de pensamientos que promoviera el desarrollo de emociones creadoras. La historia de la terapia racional emotiva comienza en 1957 con Albert Ellis, quien publica los principios básicos de la terapia. Posteriormente, este texto se presenta en la APA, pero es rechazado, pues la audiencia que gobernaba en ese momento era psicoanálisis y conductismo. Ninguno de los dos enfoques creían que funcionaría una terapia que no cumpliera con las técnicas o requerimientos propios de ambas posturas, como interpretación de los sueños o evidencia empírica respectivamente. El tiempo pasa y se llegan los años 60, en donde los trabajadores que resaltan son los terapeutas de mente abierta, que apoyan el acercamiento de algunas orientaciones que en un principio parecían no tener relación alguna. Ejemplo de ellos son las aproximaciones cognitivas y conductuales que apelan a explicaciones de ciencia natural para aprobar sus hipótesis. Así es como la terapia conductual evoluciona hasta convertirse en psicoterapia cognitivo-conductual. Esto provoca que la terapia racional emotiva adquiera principios conductuales. Este cambio posiciona a Ellis como el psicólogo vivo más influyente del siglo XX y su terapia se desarrolla ampliamente. Resulta importante el sistema de trabajo que aproxime la psicología y la filosofía para un manejo emocional eficaz por medio de la razón. El cogollo podrido de la neurosis. Si nos preguntamos en dónde se encuentra el control de las emociones humanas, si dentro o fuera de nosotros, quizá la respuesta que daríamos sería dentro de nosotros. Y esto es cierto, ya que el locus es la fuente de control de la emoción humana y se encuentra dentro de nosotros. Pero, a pesar de que las personas saben esto, usualmente tienden a responsabilizar a factores externos como los provocadores de las emociones. Y el responsabilizar de nuestras emociones a factores externos es un error, que podríamos decir que es el error psicológico número 1. O también, esta creencia es conocida como el cogollo podrido de la neurosis, con la que nos hacemos padecer más de la cuenta y nos incapacitamos para resolver adecuadamente una determinada situación. Debemos tener en cuenta que es un error creer que los acontecimientos A son responsabilidad de los cambios emocionales C. A continuación, mencionaremos un ejemplo para demostrar que en verdad es un error.
Madre vuelve a casa y encuentra a su hijo de 4 años pintando un papel tapiz que acaba de comprar. Ella se enoja. Si se le preguntara sobre el porqué de su enojo, ella respondería que es debido a que su hijo pintó el papel, lo cual podemos ver en el esquema que aparece en la diapositiva. A continuación, se explicará por qué es un error psicológico número 1. En el ejemplo, la madre atribuye su enojo, C, a un acontecimiento ambiental. Si se le pregunta el porqué de su enojo, ella seguirá atribuyéndole a factores externos su emoción, pero el siguiente ejemplo demuestra que somos inconscientes de hecho de que entre A y C ocurre B, es decir, pasan cosas de las que no nos damos cuenta, y esto lo podemos apreciar en el siguiente esquema. Seguramente te estarás preguntando ¿qué es B? Es una actitud cognoscitiva. Puede ser imaginación, pensamientos, creencias, ideas, prejuicios, juicios, etc. Todo esto pasa en B con gran velocidad que nos impide darnos cuenta. Bueno, veamos cómo opera lo anterior con el mismo ejemplo, pero en 3 situaciones diferentes. Mamá 3. Acepta lo ocurrido de la mejor forma. Sus pensamientos en B provocan en ella alegría. Mamá 1. Sus pensamientos en B provocan en ella un estado emocional de molestia, enojo, coraje, ira. Mamá 2. Acepta lo ocurrido. Sus pensamientos en B provocan que ella acepte un poco de culpa por lo sucedido y toma en cuenta lo que debió hacer para evitar el suceso. Se manifiesta una leve molestia. A partir de estos ejemplos, podemos concluir que las 3 mamás han tenido emociones diferentes ante un mismo evento, porque han pensado de modo diferente ante el acontecimiento. Es importante tener en cuenta que las emociones no las causa A, sino B. Es importante tener en cuenta que las emociones son producto de nuestro pensamiento, y esto se puede reducir en el dicho coloquial que se dice mucho en esta sociedad. Dime qué piensas y te diré quién eres. A partir de esto se puede derivar el siguiente colorario. Si de A, acontecimiento ambiental, se deriva a un B, lógico, un buen pensamiento, se obtendrá una consecuencia emocional creadora. Esto se puede observar en el esquema. En cambio, si de A, acontecimiento ambiental, se deriva a un B irracional, una burrada, se obtendrá una consecuencia emocional neurótica, lo que también se puede observar en el esquema, en donde podemos afirmar que la neurosis es producto de las bobadas, de la basura cognoscitiva que se almacena en nuestra cabeza. Esto será todo por parte del equipo 4. Cualquier duda y/o sugerencia se pueden realizar por mensajes en el WhatsApp del grupo. El equipo 4 agradece su atención. Les recordamos volver a la parte del caso 2 para recordar las instrucciones de la actividad a realizar. Esperamos sus respuestas por el grupo.